Seguimos en Santiago, hermano. Vaya a su libro, ahí en la palabra del libro de Santiago, capítulo 4. Hace 8 días estudiamos ahí lo que es la amistad con el mundo. Y ahora vamos a ver lo que nos habla sobre el juicio al hermano, sobre el juzgar al hermano y sobre lo que es el juicio. Yo quiero preguntarles, ahí participando, ahí levanten su mano. ¿Usted cree que debemos de hacer juicios en general como personas? Dice acá que no. Dice, se me olvidó, ya ves tu nombre, Angie, que no. ¿Alguien más podemos participar y decir, hay que hacer juicios o no podemos hacer juicios? ¿Quién dice que no debemos de hacer juicios? Levante su mano. No debemos de hacer juicios, ¿ok? ¿Y quién dice que sí tenemos que hacer juicios? Levante su mano. Ok. No, Mateo, tú estás apuntando a las dos, no seas así. O una u otra. Es inválido sí y no. Pues dice Maro que tiene razón. A mí se me hace que sí puede ser, pero se me hace que no puede ser. Entonces, está dividida la cosa, ¿no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y bueno, en realidad vamos a ver qué es lo que dice Dios acerca de emitir juicios. Dice Santiago capítulo 4, vamos a leer el versículo 11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahí está. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Ahí está. Ya, vámonos. No se vale juzgar, ¿vale? Entonces, que Dios los bendiga. Vamos a cerrar la Biblia y ya vamos. No se vale juzgar, según Santiago aquí dice, ¿no? Pues está equivocado la interpretación, porque con un texto como este muchas veces decimos, es que entonces no debemos de juzgar a otros. Y bueno, pues vamos a ver lo que Jesús enseñó y vamos a ver lo que está tratando de decir Santiago. Ahorita no voy a tratar lo que dice Santiago, vamos a ver lo que está establecido en la palabra de Dios sobre el juzgar a otros o las circunstancias. Acompáñame ahí a Mateo, por favor, capítulo 7. Y vamos a ver. Ahora, ¿qué es la palabra juzgar? La palabra juzgar es determinar. La palabra juzgar es medir, es evaluar, es sacar conclusiones, ¿sí?, de determinada circunstancia o situación con una persona o en determinada circunstancia. Eso es juzgar, ¿no? Como cuando, tan sencillo, en una corte hay un juez y hay un acusado, ¿no? Y el juez determina si el acusado, según las evidencias que están ahí, es culpable de condena o es libre de toda condena. Entonces ahí hay evidencias porque el juez determina, el juez mide, el juez evalúa y el juez dice qué hay que hacer o qué no hacer. Entonces nosotros tenemos que mirar que eso es el juicio. Entonces vamos a ver qué hacemos aquí, cómo interpretamos esta enseñanza también de Jesús. Mateo 7, vamos a leer el versículo 1 y hasta el versículo 5. Dice, no juzguéis. ¿Está apoyando lo que Santiago dijo? ¿No juzguéis? Pues de entrada sí, ¿no? Entonces, pues otra vez hay que cerrar la Biblia y hay que decir, pues vamos a juzgar a todos. Digo, no podemos juzgar a nadie, nosotros debemos estar calladitos. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Entonces, el 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que os mides os seréis medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta ahí. Acuérdense, la escritura, a todos debemos de recordar que la escritura se debe de interpretar de una manera en su contexto, de una manera en lo que viene hablando, y de una manera sí, contextual, histórica, por qué se dijo, para qué se dijo, a quién se dijo, y todo lo que viene arriba y atrás. Entonces, este texto, si lo leeríamos otra vez, nosotros diríamos, no podemos juzgar, no podemos ver la paja del otro si nosotros tenemos una viga, porque si juzgamos vamos a ser juzgados también de esa manera. Eso es lo que estamos leyendo así de bote pronto, ¿no? Entonces,
diríamos no, no se vale juzgar. Pero si usted se pone a leer el capítulo 5, 6 y 7 de lo que Jesús hizo, Jesús enjuició y evaluó y cuestionó cómo oraban. Hipócritas, no sean como los que oran en las sinagogas. Enjuició, declaró, determinó cómo ayunaban, cómo ofrendaban, cómo veían a la mujer de su prójimo, ¿no? Cómo trataban los asuntos. Oíste que fue dicho. Entonces, Jesús, ¿qué hacemos? ¿Juzgamos o no juzgamos? Porque tú juzgaste anteriormente. Tú declaraste cómo manejar las circunstancias. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Entonces Jesús no está hablando aquí de que no debemos juzgar, está diciendo cómo no debemos de juzgar. ¿Cómo no debemos de juzgar? Porque nosotros a veces juzgamos con un juicio no justo. Nosotros a veces juzgamos con la viga aquí en nuestro ojo. La viga es un pedazo de mota de una viga de madera que está grande y queremos señalar la paja del otro. ¿Cómo señalamos una paja contra una viga? Son cosas muy distintas. Entonces Jesús aquí está determinando cómo no debemos de enjuiciar, sin misericordia, señalando a otro que tiene una paja cuando nosotros tenemos una viga, es decir, no estamos libres de culpa, a lo mejor en el tema que estamos tratando. Y también nos dice que nosotros debemos no ser hipócritas. Y también nos dice que si nosotros enjuiciamos sin misericordia vamos a ser enjuiciados. Entonces Jesús no está señalando que no juzguemos, sino cómo no debemos de juzgar. ¿Me expliqué? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Entonces podemos determinar hasta ahorita que Jesús juzgó. Jesús juzgó las cosas. ¿Y qué es juzgar? Otra vez es determinar, es declarar, es afirmar, es medir, es evaluar una circunstancia. Y Jesús medía y declaraba y determinaba las circunstancias que él veía con las sectas en esa época, con los fariseos, con los mismos judíos, con los escribas, con los saduceos, con los propios hermanos. A ver, vamos a ver ahora qué dice el apóstol Pablo. Jesús ya vimos, no me puedo meter en todo porque no acabamos, vamos a ir de a poquito. Primera de Corintios capítulo 10, vamos a ver qué dice. Salud. Yo juzgo que tiene COVID la hermana. Por las apariencias. Entonces, vamos a ver qué dice el Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 15. Dice, como a sensatos os hablo. Juzgad, ¿qué dice? ¿Cómo dice ahí? Juzgad, es un verbo activo, imperativo, que debemos que hacer, ¿qué? Juzgad. ¿Qué es juzgad? Pues determinar, declarar, afirmar, separar. Juzgad, dice ahí, juzgad vosotros lo que digo. Entonces Pablo es alguien que es un apóstol que está determinando doctrina. Si usted lee 1 Corintios capítulo 10, habla sobre la doctrina, sobre los ídolos que no son nada, que esto, que el otro. Entonces dice, juzgad si las cosas que yo hablo son conforme a la palabra de Dios, o estoy hablando de mi propia conciencia, de mi propio conocimiento, de mi propia ideología, de mis propios pensamientos, o estoy hablando de lo que Dios dice a través de toda su palabra. Entonces Pablo nos permite que lo juzguemos, que separemos, que meditemos, que determinemos, que podamos en claro las cosas. Jesús arriba decía, no juzgues de esta manera. Aunque Jesús juzgó y no juzgó de la manera que Él nos dice que no juzguemos. Pablo nos dice, juzguen, determinen. Entonces el apóstol Pablo está enseñándonos que es posible juzgar. Vamos a seguir leyendo poco a poquito. Ahí 1 Corintios, ahora vaya al versículo 29 de ese mismo capítulo. ¿Ya lo tiene? El verso 29, ahí dice, así mismo, voy a leer la parte de Dios, bueno, voy a leer ahí, dice, la conciencia digo no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? El versículo 29 que yo aquí tengo, no sé si dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que mirar que nosotros tenemos que juzgar la doctrina, tenemos que juzgar las circunstancias para poder determinar si las cosas están de acuerdo a lo que Dios enseña o de acuerdo
o no está de acuerdo a lo que Dios enseña. El Espíritu Santo le habla a la iglesia y dice: juzguen si lo que se profetizó está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer como iglesia. Vamos a ir poco a poquito, hermano, téngame paciencia, por favor. La manera de juzgar nosotros como cristianos, la correcta, es con justo juicio y con misericordia y a través de la palabra de Dios. Es decir, todo lo contrario a lo que Jesús nos está diciendo que no se debe de juzgar. Vamos a Mateo 7, vamos para esclarecerlo, y ahorita seguimos viendo. Vamos a Mateo 7, por favor. Dice el versículo, dice, no juzguéis. Mateo 7, versículo 1, vamos a volverlo a leer. ¿Sí, hermanos, ya lo tienen? Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que os midéis seréis medidos. Entonces la manera correcta de juzgar es juzgar con una medida correcta. ¿Cuál es la medida correcta para que nosotros podamos determinar, separar, señalar, determinar si es correcto o no? ¿Cuál es la medida correcta, hermano? Usted dígame. Esta es la medida correcta. Si tú juzgas un asunto, cualquiera que éste sea, y es de tu ronco pecho, estás juzgando sin justo juicio y una medida incorrecta. Nuestra medida es lo que la palabra de Dios dice. Por eso cuando Jesús en el capítulo arriba del Mateo 6, Mateo 5, juzgó a los fariseos y saduceos, los juzgó de acuerdo a la palabra. No seas hipócritas como aquellos que se paran en las sinagogas y se ponen a orar. Cuando tú ores, oras solas. ¿Sí? Tú que diezmas el comino, pero no guardas el diezmo porque lo dices que es corbán. Estás mal, está juzgando a Dios de acuerdo a lo que Él ha enseñado. Entonces nuestro justo juicio es la palabra de Dios. Luego dice el versículo 3, ¿y por qué miras la paja del otro? Entonces la manera en que nosotros debemos de juzgar, la manera correcta es estar libre en ese sentido en que tú estás tratando el asunto. Si tú estás tratando el asunto con uno de tus hermanos, con uno de tus familiares, sobre la mentira, yo espero que tú seas de los que no mienten para que trates el asunto. Porque a veces nosotros queremos que el otro no mienta y nosotros somos unos mentirosos. Nosotros queremos señalar al otro su paja y nosotros tenemos una bigota. Entonces la manera correcta de juzgar las cosas es siendo limpio de manos. No quiere decir que no pequemos, no quiere decir que no caigamos de vez en cuando en la mentira, pero no somos unos mentirosos. ¿Me explico? Y esa es la manera correcta de juzgar las cosas. Yo no puedo señalar a alguien si yo estoy viviendo de esa manera. No debo de hacer eso. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera que trajeron los hombres a Jesucristo? Los hombres trajeron a la mujer adúltera. ¿Y qué decía la ley en esa época? Que una mujer adúltera, la ley decía que tenía que morir lapidada, o sea, apedreada, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Vieron la paja de la mujer, pero no vieron su viga, ¿vale? Entonces, cuando la traen ante Jesús y le dicen: Señor maestro, porque ni siquiera le dijeron Jesús, ni maestro, ni rabí, perdón, ni señor, le decían maestro. Maestro, esta mujer fue ¿cómo dice? Encontrada en adulterio. Dice la ley de Moisés que debe morir. ¿Tú qué dices? Y Jesús voltea y le dice: el que esté libre de culpa, arroje la primera piedra. En otras palabras, el que no tenga una viga ni una paja en su ojo, cumpla la ley y ejecútela. Entonces, ¿qué hicieron los demás? Pues aventaron su piedrita. ¿Por qué? Porque tenían una paja, una viga en sus ojitos. Entonces, la manera correcta de juzgar las cosas es no siendo hipócritas. Por eso ahí dice, vamos a ver, dice el versículo 4. O ¿cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del tuyo? Hipócrita. Entonces la manera de no juzgar es siendo hipócrita, y la manera de juzgar es siendo limpio de corazón, humilde, transparente. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces es distinto la manera en que nosotros debemos. Dice, por eso, dice: saca primero la viga de tu ojo para que puedas tratar el asunto de la paja del otro. No te está diciendo que no puedes juzgar.
Te está diciendo que una vez que tú resuelvas tu asunto, entonces trates el asunto del otro. Pero tienes que no ser hipócrita, tienes que ser limpio de corazón. No tienes que ser de doble ánimo, no tienes que ser de una mente dividida, no tienes que ser de dos, aquí y allá y allá. No, tienes que tener un corazón correcto. Mire, vaya a Juan 7, por favor. La manera correcta de juzgar, y esto que vamos a leer también es Jesús enseñando. Es Jesús enseñando. ¿Ya lo tiene? Juan 7, vamos a leer el versículo 24. ¿Ya lo tiene? Dice, no juzguéis según, ¿qué? Las apariencias, sino juzgad con ¿qué? Justo. Con justo. O sea, entonces ¿está permitido juzgar, iglesia, sí o no? ¿De qué manera? Sin la paja, sin la viga, con misericordia, ¿ah? Usando este filtro. ¿Sí? Hoy, en nuestro 2023, la gente dice, ¿tú quién eres? ¿Para qué? ¿Tú quién eres para juzgarme? Y esa es la manera en que el mundo se está corrompiendo y se está destruyendo, porque nosotros no estamos juzgando las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. No se trata de lapidar al pecado, se trata de ejercer misericordia, justo juicio, con un corazón correcto. Y ahorita vamos a ver otras cosas. Pero el mundo dice, ¿tú quién eres para juzgarme? Pues Dios me puso para juzgar las cosas, ¿sabes? Porque en el juicio hay disciplina, porque en el juicio hay exhortación, porque en el juicio hay amor, porque en el juicio debe de ejercerse la paciencia, la humildad. Yo no voy a enjuiciar a alguien para crucificarlo, lapidarlo o excomulgarlo. El corazón de alguien que quiere ejercer el juicio como Jesús enseña es para que la persona salga adelante, para que la persona cambie de manera de vida. Porque cuando Jesús terminó de hacer el juicio, el que esté libre de pecado aviente la primera piedra, dice la palabra de Dios que todos se fueron. Y le preguntó Jesús a la mujer, ¿quién te acusa? Nadie. Yo tampoco te acuso. Pero sí le determinó algo Jesús, vete y no peques más. ¿Quiere decir que se había pecado? Sí. ¿La perdonó? Sí. ¿Le enseñó una lección Jesús ahí? Sí. Pero ejerció misericordia y con justo juicio dijo, vete y no peques más. ¿Qué sabemos de esa mujer? Ya no sabemos más, la escritura no nos deja más, pero seguramente ella ha haber dado testimonio de haber tenido ese encuentro con Jesús. Entonces, no juzguéis según las apariencias, dice Juan 7:24, sino juzgad con justo juicio. Y el justo juicio regresamos, es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que juzgar las cosas, amado hermano. Si no, ¿cómo ejercemos disciplina con nuestros hijos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo entre los cónyuges si no juzgamos las cosas? Las actitudes del hijo o de la esposa. ¿Cómo podemos señalar, cómo podemos ejercer disciplina si no medimos y no evaluamos la circunstancia de cómo se comportó el joven, el hijo, en determinada situación para ejercer una disciplina al hijo o un castigo o algo? ¿Cómo? Si no estás juzgando. Por lo tanto es que nosotros tenemos que juzgar las cosas y a las personas y las situaciones de manera correcta, de manera justa. Y eso, para tener una manera justa de juzgar las cosas, hay que conocer este pequeño y gran y precioso libro. Porque de otra manera vamos a justiciar a las personas en vez de juzgarlas con amor. Nosotros tenemos que ver que la actitud de cómo juzgamos es el tema central en el corazón de nosotros, porque a veces nuestro corazón está inclinado a la ejecución en vez de a la exhortación. Somos muy rápidos para hablar y torpes para hablar. Y emitimos un juicio sin justo juicio, con apariencias. Yo sé que no puedo juzgar la apariencia y muchos hablamos y acribillamos en un momento determinado a una persona por una circunstancia determinada de esa persona y acribillamos y juzgamos. Pero nosotros no debemos de ser así, nosotros tenemos que tener, como dice el dicho mexicano, tener los pelos de la burra en la mano para tener un justo juicio.
Hermano, si usted viera en las redes sociales una fotografía mía, en Facebook, en Instagram, en todas las cosas que hoy en redes sociales, con una imagen así, una cara enojada y así, y entonces pusiera el que subió la foto, dijera, este hombre regañando a su hijo sin piedad, y eso que es cristiano, no sabe ser padre, es un padre sin misericordia, y usted la ve y dice, híjole, y eso que predicó del juicio, y eso que habla del amor, y entonces usted empieza a sacar un juicio de cuando usted me vio una foto así, y usted se hace a un juicio por la apariencia, pero usted no está juzgando mi vida, usted está juzgando un momento de mi vida, y usted tampoco tiene los pelos de la burra en la mano para que usted sepa por qué le hablé así a mi hijo, porque una cosa es que yo le he hecho eso y otra cosa es cómo le hablé, y si le dije así, quizá es por alguna razón que usted desconoce, quizá le habló mal a su mamá, quizá pateó 2 perros, quizá se puso en peligro, quizá prendió fuego ahí ¿no? Y usted está ejerciendo un juicio según las apariencias, un juicio sin justo juicio. Y entonces nosotros tenemos que saber lo que vamos a determinar con alguien, teniendo la información correcta para poder ayudar al otro a crecer, a que madure. Habría que preguntarse si yo trato bien así a mis hijos. Usted debería de secarse antes de tener un juicio y escribir en el red social, sí, es el pastor ahí de la iglesia y es un tal por cual. En vez de eso, usted debería de ir con mis hijos y preguntarle, oye, tu papá te la pasa regañándote, mira esta foto, se la pasa regañándote así. Entonces si mi hijo dice, sí, así es, un ogro, entonces usted ya puede poner lo que quiera. Pero si no, usted tiene que aprender a tener un justo juicio de las cosas. ¿Sí me explico, iglesia? Entonces, hermanos, tú y yo somos llamados a juzgar las cosas. A juzgar las cosas. ¿Por qué? Porque somos luz. ¿Cómo puedes juzgar que algo está mal y algo está bien? Pues o discernir que algo está bien y algo está mal, pues a través del juicio. No hay de otra. Oye, mi juicio me dice que lo que hiciste es pecado, porque la palabra de Dios lo condena. Hoy hay tantas cosas que están sucediendo alrededor del mundo que tú no puedes opinar porque te acribillan. Gordofóbico, homofóbico, quién sabe qué tanto ponen fóbico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú estás señalando lo que es pecaminoso. Y la gente te dice, ¿quién eres tú para juzgar? Pues soy el Hijo de Dios y soy luz en las tinieblas. Y tenemos que aprender a emitir juicios con justo juicio, con misericordia, con un limpio corazón y no por las apariencias. El juicio humano normalmente es erróneo porque nuestro conocimiento de la circunstancia es limitado, porque estamos interpretando quizá mala información, porque vemos la apariencia y no la actitud correcta o diaria de la persona. Por eso Jesús dice, saca la viga de tu ojo para que puedas mirar la paja del otro. Déjeme decirle un ejemplo de esto o amplificar esta idea. ¿De qué tamaño es una viga? Vamos a pensar, la viga no es esa viga que atraviesa toda eso, ¿quién va a tener una viga aquí? Es un pedazo de esa viga, es un pedazo más grande. La paja es algo muy delgadito, ¿cierto? Y pequeño. A lo mejor si estuviéramos a una distancia de aquí a 1,5 metros, si yo tejiera la viga o la mota, a lo mejor el que está ahí puede ver mi mota, puede ver mi viga. Pero yo a esta distancia de 1 metro, es imposible que yo pueda ver la viga si yo tengo una mota aquí. Yo tengo que estar cerca de la persona para poder observar la viga y abrirle el ojo y observar si tiene una viga. La idea que Jesús está dando aquí es, tienes que estar cerca para tener los pelos de la burra en la mano y poder tener conocimiento de lo que está sucediendo y poder determinar un juicio. Pero antes tienes que quitarte esa viga para poder ver bien la paja del que está cercano. ¿Sí me explicó? Y esas son las cosas que a veces nosotros creemos que podemos enjuiciar a otro cuando no nos damos cuenta que nosotros somos, hablando de la mentira como puse el ejemplo, somos más mentirosos, hipócritas, falsos.
y señalamos con facilidad lo que nosotros somos. Queremos que los otros, queremos un justo juicio para el otro que sea quemado en el crisol cuando nosotros, o aventarles una piedra lapidados cuando nosotros estamos en la misma condición o peor condición. Tenemos que estar libres, tenemos que tener un discernimiento correcto de las cosas. Ahí en Santiago capítulo 4, acompáñeme por favor. El versículo 12, 4, 12, dice: uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es el dador de la ley, hermano? Dios, ¿ah? Uno solo. Usted escribió la ley de no matarás, no codiciarás, ¿verdad que no? Usted ni yo. Esa ley la dio Dios, incluso el hombre la ha copiado. Y si un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahí está dando la connotación de condenación. Una cosa es juzgar las cosas como estamos tratando de establecer y otra cosa es condenarla a persona. Son cosas muy distintas. Porque la condenación, tú y yo sí no somos quienes para condenar a nadie. A nadie. A nadie. ¿Cómo qué? Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, me parece, o 5, no recuerdo bien. Dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer en su corazón para codiciarle, el tal ya adulteró. Es mejor que te saques el ojo, ¿no? Para que entres al cielo tuerto que ir al infierno completo. Y nosotros decimos, ay, ese cuate está viendo a esa muchacha, mira cómo la ve. Ese cuate se va a ir al infierno. Merece el crisol. Y nosotros ahí estamos enjuiciando de condenación. Porque ¿quiénes somos nosotros para condenar a alguien a perder su salvación? ¿Usted murió por él? ¿Usted estableció la ley? ¿Yo establecí la ley? ¿Verdad que no? Entonces nosotros no debemos de tener ese tipo de juicios que dice Santiago. Y es lo que dice Santiago ahí: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, y el que murmura y juzga a su hermano, murmura de la ley. Porque nosotros a veces condenamos las actitudes de otro como diciendo, este no es salvo. Este dice que es cristiano, pero no lo es. Déjame decirte algo. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar una sorpresa de los que nos vamos a encontrar en el cielo. Vamos a decir, wow, yo pensé que este iba a ir directito al infierno, y pues no. A lo mejor el que se va directito al infierno es el otro. ¿Usted sabe quién fue? ¿Cómo se llama este? Dahmer, el hombre que salió en una serie de Netflix. Dahmer es un hombre, les voy a explicar quién es Dahmer. Está en una serie de Netflix. Este hombre es joven y lo que hizo Dahmer fue matar a más de 15 niñas o personas en su departamento. ¿Qué hizo Dahmer? Lo que hacía es primero las violaba, ¿sí? Las mutilaba, guardaba su cráneo ya seco y vacío en el refrigerador, se comía su corazón y todo lo demás lo guardaba y lo metía en ácido, y algunos huesos los enterraba ahí en su casa. Más de 15 personas mató así Dahmer. Y cuando lo llevaron a juicio, ¿sabe cómo estaba Dahmer? Como está mi hermano, sí fui yo. O sea, él no negó nada. Sí, yo me las eché. Y cuando le preguntaron por qué lo hacía, él, es que así, o sea, decía cosas que son tremendas. O sea, ese cuate no titubeó por hacer lo que hizo y no negó el hacerlo. ¿Sabe qué? A Dahmer le dieron cadena perpetua. ¿Y sabe qué pasó con Dahmer? En la cárcel recibió a Cristo. ¿Usted qué diría si hubiera sido su hija a la que se comió, a la que violó y a la que matóse, la violóle, la comese? ¿Qué diría usted? ¿Qué condenación le daría a ese hombre? Si fuera su hija, su esposa, ¿qué haríamos? ¿Cómo pensaríamos? ¿Lo juzgaríamos a muerte? No me diga que no. Pero ¿sabe qué pasó? Este hombre recibió a Cristo. Días antes de que lo mataran varios presos a golpes.
y se cumple la palabra de Dios, o en la parábola de la viña, la parábola de la 11ª hora. Porque ¿sabe qué? Cristo tiene propósitos con todos. Y dice la palabra de Dios que Él desea que todos procedan de arrepentimiento. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. De ti y de mí no depende la vida de nadie. Porque si condenamos en juicio a otro, entonces estamos quebrantando lo que dice Santiago, lo que Jesús dice. Una cosa es juzgar las circunstancias para exhortar al otro, para edificar al otro, para ayudar al otro, para que la iglesia crezca, para que haya disciplina en mi casa, para que haya disciplina en la iglesia, para que haya una mejor sociedad. Y otra cosa es condenar de muerte y condenar, este merece el infierno. Quizá el que merece el infierno es el dedo acusador. Porque así como acusaron a la mujer de muerte y Jesús le dio vida, porque merecía la muerte, ¿cierto o no? Por ahí, ¿la mujer merecía la muerte? Según la ley, sí. ¿Dahmer merecía la muerte? ¿Sí o no? Según la ley también. Según tu ley y tu perspectiva, si hubiera sido a tu hija quien se hubiera comido, ¿merecía el infierno? Pero ¿qué fue lo que pasó? Él conoció a Cristo, se arrepintió y él empezó a hablar del evangelio días antes de que lo mataran. Es impresionante. Ese era por la sociedad descrito como un monstruo. Y en realidad era un monstruo. Pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Y sabe qué? Yo también soy un monstruo, porque soy un pecador. Yo no sé usted cómo se defina. Pero si yo hubiera estado ahí en la cruz, yo también lo hubiera crucificado y le hubiera vituperado y le hubiera dicho de cosas al maestro. Pero él ha tenido misericordia de mí. Así de que tenemos que tener cuidado. Jesucristo, cuando leemos Mateo capítulo 7, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sabe cómo juzgó Jesús a las sectas en esa época? Vaya ahí a Mateo, por favor, 23. No pierda Santiago. Mateo 23. Mateo 23, 27. Jesús está hablando. Fíjese cómo juzga a Dios a estos hombres, ¿no? Hay de vosotros, ¿a quiénes? A los escribas y fariseos. ¿Cómo les dice? Hipócritas. Oye, qué juicio tan aventado, Jesús. Hombre. Dice: porque sois semejantes, ¿a quiénes? A sepulcros blanqueados. Oye, Jesús, ¿cómo que sepulcro? Dice que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Oye, ese es un juicio, Pastor Benjamín. Ese es un juicio, lo que acabamos de leer. Es un juicio. Ese es un juicio. ¿Y qué me dice del verso 16 de ese mismo capítulo? Dice: hay de vosotros guías de ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el templo, por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo del que los santifica? El 23: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Aquí habla del diezmo. Versículo 25: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Sabe por qué hablaba Jesús así de estas sectas? No porque lo hacían una vez, no porque enseñaban, no porque lo hacían una vez por apariencia, sino porque era su modus vivendus. Así eran ellos. Y por eso Jesús los confrontó.
Y nosotros somos llamados a confrontar a aquellos que tienen un modus vivendi pecaminoso, pero con un justo juicio. Porque todas esas cosas que Jesús enseñó y que acabamos de leer, estaban escritas en la palabra y Él solamente se las hizo ver. Diezman el eneldo, pero dejan de hacer la misericordia, mentirosos, hipócritas, juran por el templo. ¿Cuándo qué? ¿Qué es más importante, el oro, el templo? ¿Qué les pasa? Entonces Jesús es alguien que juzga las cosas. Y tú y yo somos llamados a juzgar las cosas, las circunstancias, pero no por una apariencia como les puse el ejemplo de mi vida con una foto, sino por un modus vivendi como los fariseos, como los saduceos, como los escribas, como los judíos en la época de Jesús. Y aquí hay testimonio de cómo ellos vivían la vida. En Isaías el profeta dice: ay de lo que lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Jesús dijo: ay de aquel que hace caer a uno de estos pequeñitos, mejor es que se ponga una piedra de molino en el cuello y se aviente al mar. Ay de aquel. Son juicios. ¿Por qué? Porque eso es alguien que está viviendo una vida que siempre hace tropezar a otros. ¿Por qué juzgó Jesús a estas sectas? Porque ponían cargas difíciles de llevar, invalidando mandatos para validar sus costumbres, manipulando la ley para aprobar sus costumbres. Y eso es algo que nosotros tenemos que observar cuando hacemos justos juicios, si es una vez o es alguien que vive de esa manera. Pero para eso tú tienes que estar cerca de esa persona, conocer las circunstancias de su vida, para poder exhortar, para poder animar, para poder bendecir, para poder hablar, para poder disciplinar de acuerdo a lo que Dios dice. Así es de que Santiago, en Santiago capítulo 4, no habla, vaya ahí por favor, Santiago capítulo 4, el versículo 11, Santiago no está hablando de no juzgar, está hablando de lo que vamos a leer para que quede más claro. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley. Está hablando de la murmuración. Está hablando de un juicio sobre la murmuración equivocada. Y murmurar es hablar mal de aquel que no está presente, eso es murmurar. Y juzgar es hablarle a aquel al que está equivocado, son cosas distintas. ¿Sí me sigue? Murmurar es hablar de mal de alguien que no está presente para defenderse. Y juzgar es hablar de alguien que está presente para ayudarlo a crecer. Y ya vimos cómo se debe juzgar las cosas. Por eso dice: tú no debes murmurar. Porque cuando tú murmuras, hablas mal de alguien y haces daño al cuerpo de Cristo. Cuando tú estás en una iglesia y oyes al pastor predicar y sales de aquí de tu casa, de la iglesia, y vas rumbo a tu casa en el auto o con el camión donde vayas con tus hijos y empiezas a decir: ay, ese pastor exageró, si dieron cuenta de lo que dijo esto y otro, y empiezas a hablar mal, tú lo que estás haciendo es murmurar en contra de la autoridad, en contra de alguien. Y juicio te estás acarreando para ti mismo. Y si tú has hecho esto, yo te exhorto a que te arrepientas y que te conviertas y que dejes de hacer eso. Y tú puedes murmurar de muchas cosas. Ay, y vas y viste lo que y dices algo que no es así. Hablas mal. Proverbios 6, por favor. Proverbios 6, vamos a leer el verso 16 y el verso 19. Déjeme, voy ahí. Me dice cuando lo tenga. Amén. Proverbios 6. El verso 16. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Fíjense, hay un listado ahí que no lo vamos a leer, que aborrece a Dios. ¿Qué es aborrecer? Odiar, no, desprecia, rechaza. El versículo 19 dice: el testigo falso, ¿qué? Que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos, un murmurador, es ese, el que habla mentiras y que siembra discordia. Entonces Santiago dice: tú no seas de estos que abominas el Señor. Tú no seas de esos que divide la congregación. Tú no seas de esos que divide el cuerpo de Cristo. Tú no seas de esos que hace que se hable mal del cuerpo de Cristo. Porque a lo mejor tu hijo y tu hija salieron edificados de aquí y ya con tus comentarios echaste a perder lo que Dios había sembrado en su corazón. Y contra ti mismo estás pecando, y contra tu familia y contra la autoridad de Dios. El que levanta falso testimonio, el que divide,
es un murmurador. De esto está hablando Santiago, no de que no emitamos juicios. Así es de que, hermano, tenemos que tener cuidado si murmuramos, y tenemos que tener cuidado cómo enjuiciamos. Porque uno solo es dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para condenar y juzgar a otro? Entonces, amado hermano, juzgar las cosas. Lo que Jesús enseña en Mateo 7, versículo 1, y que dice: no juzguéis, mira tu paja, con la vara que mides serás medido, no es una limitante para no juzgar, no es un llamado para ser indiferentes ante las circunstancias. No es decir, ay, a ver cómo le hace, no es decir, es su vida, a mí que me importe, no es decir, déjalo vivir, vive tú la tuya, no es decir, no me importe su problema, no es un llamado a eso. Es un llamado a que aprendas a juzgar con justo juicio, con amor, con sabiduría, con misericordia. Porque misericordia recibí y misericordia quiero dar. Porque de gracia tengo que dar lo que de gracia he recibido. Y cuando tú, quien quiera que seas, llamas a alguien para exhortarlo, considérate a ti mismo. Y ten amor y considérate las veces que Cristo te ha soportado y no te ha condenado, sino te ha disciplinado para que tú camines. No es un llamado a hacer indiferencias, porque toda la Biblia nos habla sobre el amor. El amor habla la verdad, el amor todo lo habla, todo lo soporta, todo lo puede, porque la palabra de Dios es para que nosotros nos exhortemos, edifiquemos en justicia. Somos llamados a tratar los asuntos, a repetir y hablar con amor a los demás. Vaya Gálatas 6, por favor, ya mero terminamos. Gálatas 6, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice: hermanos. Entonces, ¿a quién está hablando? ¿A los de allá afuera? ¿A quién? A mí, diga, a mí. A mí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, júzguelo, échelo de la iglesia, reviéntelo, exhíbalo. Eso dice ahí, ¿no? Dice: vosotros que sois espirituales, que no tienes tu bigota, que no vas a juzgar con apariencia, que vas a juzgar con misericordia. Vosotros que sois espirituales, que vas a juzgar para que la otra persona crezca. Vosotros que sois espirituales, dice ahí, ¿qué dice hay que hacer? Restauradle con un espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Dice: considerando a ti mismo, no sea que tú también caigas en la tentación y peques. Con un espíritu de mansedumbre, no con un espíritu de juicio, de condenación, no con un espíritu sin misericordia, no con un espíritu de, ay, la vara que te voy a poner es esta, porque Dios dice que aquí, sí, Dios dice esto. Y de lo tuyo, ¿qué Dios dice? ¿Cómo estás? ¿Qué horas traes? ¿Qué horas traes? Sí, el otro adulteró y no se ha arrepentido. ¿Y tú qué horas traes? ¿Cómo estás? ¿Cuál es lo que Dios habla acerca de todo de la palabra de Dios, no de una cosa? Porque si nos hubiéramos quedado con lo que leímos al principio, entonces era no juzgar, ¿estás de acuerdo? Lo que leímos al principio era no juzgar, pero si vemos toda la palabra de Dios, entonces estamos llamados ¿a qué? A ver todos, ¿estamos llamados a qué? A juzgar las cosas. ¿Con qué espíritu? Con un justo juicio, con una vara correcta, sin ser hipócritas, con misericordia, en amor. Somos llamados a juzgar con justo juicio. Hebreos 5, por favor. Hebreos 5, vamos a leer el verso 14. ¿Listos? Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado
madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos, ¿cómo? Ejercitados, como quien va al gym y hace ejercicio diario. Con el discernimiento de qué cosa, del bien y del mal. ¿Y cómo se va a discernir entre el bien y el mal? ¿A través de qué? De un juicio. Yo no puedo discernir si ver pornografía es bueno o es malo si no tengo un juicio previo a través de lo que la Biblia dice, con un justo juicio. La fornicación es pornografía y Dios dice: no forniquéis contra vuestro propio cuerpo. Entonces yo tengo que determinar, es un juicio, entonces eso está equivocado. Y así con el tema que tú quieras, dime el tema que quieras, aquí vamos. Y ahí está, el que quieras, el que quieras. Se debe de discernir, pero con un juicio previo, correctamente, con sabiduría. Hermano, no es un llamado a no juzgar, sino es un llamado a juzgar como ya lo establecimos. Pero sí es un llamado a no condenar con murmuración. Tú no eres, yo no soy quien pueda determinar si es o no creyente. Y sí, la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Es cierto. Pero Dahmer, sus frutos no daban señales de nada. Tú deja que Dios haga el juicio al final de los tiempos. Si Dios les dice: nunca te conocí, apártate de mí, es decisión del maestro. Si Dios dice: ven a mí, pásale, oveja, es decisión del maestro. Nosotros no podemos hacer juicios equivocados. Pedro fue resistido cara a cara por Pablo, porque lo que hacía Pedro era de condenar. Usted puede verlo en Gálatas 2:11. Pon ahí Gálatas 2:11, por favor, Andresito, lo leemos todos. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, es Pablo hablando, le resistí cara a cara, porque lo que hacía Pedro era de condenar. Cara a cara, eso es tener un juicio correcto. Sin que esté la persona presente, eso es murmuración con condenación. Pero cara a cara, ¿qué es lo que quería establecer Pablo con Pedro? ¿Exhibirlo en frente de los hermanos? ¿Hacerlo menos en su ministerio? ¿Hacerlo ver que era un apóstol que no sabía lo que hacía? No, el corazón de Pablo, por todo lo que vemos, era de establecer el reino de Dios y ayudar a Pedro a que fuera mejor. Concluimos, hermano. 1 Corintios capítulo 2, y con esto terminamos. 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer el verso 6, el 7, el 12 y el 15, hasta el 15, perdón. Dice cuando lo tenga, ¿listos? 1 Corintios 2, 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. Nada de que tú no eres quien para condenarme. Sí soy quien para condenar y para hablar, porque soy luz. Ni de los príncipes de este siglo, ni lo que piense Facebook, ni Elon Musk, ni todas esas tarugadas que se están diciendo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El 12, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y él no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿qué hace? ¿Qué hace, hermano? Juzga qué cosas. ¿A través de qué? De la madurez que ha tenido en la palabra. Juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie? No porque no peque, sino porque no vive como los fariseos, sino que cuando se equivoca, restaura y cambia su actitud.
Pero cuando tú eres juzgado de alguien es porque tú estás viviendo una vida pecaminosa. Porque Dios no te va a condenar por un tropiezo. Y ninguno debemos de condenar cuando alguien ve así, porque no estás conociendo toda su vida. Pero cuando alguien te llama y te dice, oye hermano, ¿sabes qué? Tengo una cosa que decirte así, así, asado. Quizás porque tu vida estás viviendo eso, pues. Estás abrazando tu pecado y entonces tú tienes que entender que el juicio no es para señalar como Pablo lo hizo con Pedro, sino es para que el reino de Dios sea establecido en tu vida y en medio de nosotros y en el mundo, porque somos luz. Entonces, Angie, debemos de juzgar con justo juicio, con lo que Dios dice, no con lo que tú creas, Angie, no con lo que yo crea. Entonces, levante su mano. ¿Estamos llamados para juzgar, sí o no? ¿Quién está de acuerdo con que sí? No, pues no les cambió mucho la idea. ¿Quién dice que sí debemos de juzgar? A ver, levante su mano. ¿Ahora sí? Bueno, ya va. Hay que hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Padre, queremos ayudar, pedirte ayuda para que podamos discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que tú enseñas en tu palabra, porque tú lo que esperas es que seamos disciplinados. Que no seamos de esos que el mundo dice, ¿tú quién eres para juzgarme? No, pues Dios me ha dado la palabra para juzgar las cosas. Porque para el mundo le es locura, pero para nosotros es palabra, Señor, de vida eterna. ¿No ves que se van, Señor? ¿Te quieres ir acaso tú también? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y tu palabra es verdad. Y tu palabra se ha cumplido y se sigue cumpliendo y se cumplirá. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alumbra al caminar y en nuestro andar. Gracias, Señor. Lleva con paz a mis hermanos, bendíceles, fortalece, anima sus corazones. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.